Eso es lo que más me preocupa de esta situación. ¿Por qué digo esto? Por las declaraciones de Trump que mencionaba Bonnie cuando comenzó, ¿no? Hicieron un mitin en California y Donald Trump, uno puede decir, bueno, está en el marco de una campaña electoral, pero yo no recuerdo muchas campañas electorales donde uno de los dos candidatos a presidente, que seguramente sería el favorito de darse las elecciones limpiamente, manifieste abiertamente, textualmente, mi preocupación sobre los próximos 3 o 4 meses es que terminemos en una guerra mundial debido a la gente que tenemos en el gobierno. 3, 4 meses. Estamos a mediados de octubre, noviembre, diciembre, enero. Estamos hablando precisamente de lo que nosotros veníamos diciendo. El año 2024 va a ser un año clave. El segundo semestre en particular va a ser muy difícil. Y a medida que se vaya acercando la posibilidad de cambio de gobierno en los Estados Unidos, bueno, la situación se irá tensando más y más y más. Y bueno, es lo que está lamentablemente sucediendo. No solo Trump plantea esto, ¿no? Tenemos algunas noticias que hay que darles un contexto importante. Por ejemplo, Irán acaba de anunciar que para desarrollar su programa espacial va a enviar 2 satélites desarrollados en forma privada, aclaran, pero bueno, esto ya sabemos que no tiene más importancia, el Kausar y el Hudhud, que los va a poner en órbita Rusia. O sea, en este momento tan caliente, Rusia va a poner un satélite como el Kausar que está diseñado para la teledetección de alta resolución, proporcionando imágenes de alta calidad de la superficie de la Tierra. Bueno, recordemos que Rusia, según trascendidos, ha recibido el pedido de Irán de acceder a la información satelital rusa para poder monitorear los desplazamientos de tropas de sus enemigos. Estos datos, según anuncian los iraníes, se utilizarán en distintos campos como cartografía, gestión de recursos naturales y seguimiento del cambio ambiental. Bueno, es poco creíble que en este momento sea esa la prioridad realmente y que no sea básicamente para monitorear las fuerzas israelíes y de Occidente, que vimos además también la decisión que han tenido los misiles iraníes en su última descarga, que anuncian que, bueno, que tenían bastante información sobre dónde había que golpear. El otro satélite, el Hudhud, es un pequeño dispositivo de comunicaciones que debe formar parte de la red satelital centrada en el desarrollo del Internet de las Cosas y servicios de comunicación en regiones de difícil acceso. Bueno, probablemente esto tendrá un correlato militar, pero lo que no es un dato menor que sea Rusia quien ahora va a poner en órbita estos satélites en una situación tan delicada como esta, ¿no? La participación de proyectos espaciales internacionales y asociación con otros países como Rusia le permite a Irán acelerar significativamente el proceso. No necesita tener sus propios lanzadores ni sus propios espacios para hacerlo, sino la colaboración de Rusia le brinda esa posibilidad, ¿no? Los esfuerzos de Rusia y de Irán, bueno, son bastante coincidentes en ese sentido y trabajan en coordinación en áreas científicas y tecnológicas. Junto con esto también llegó la noticia, según el sitio web World Cargo News, que el 85% de las operaciones en el puerto de Liat están... ¿Está bien, Emilio? ¿Está pasando bien? Sí. En el puerto de Liat, situado en el sur de Israel, se encuentra en una situación crítica.
según el sitio que mencionaban, estamos hablando de la caída en las operaciones de descarga y descarga del puerto, y básicamente lo han llevado a la quiebra. La situación económica de Israel es virtualmente desesperante, podríamos decir. Es muy seria, es muy grave y no tiene mucho tiempo para solucionar este problema. El conflicto afectó a este puerto desde principios del 2022. Estuvieron 8 meses paralizadas sus actividades prácticamente y volvió a recuperarse en el cuarto trimestre de ese año, pero más adelante la situación volvió a empeorar, ¿no? Y hoy, con la evolución del conflicto, la rotación de carga sigue siendo básicamente mínima, y el director del puerto, Gideon Galver, le pidió apoyo al gobierno israelí y señaló que sin la ayuda gubernamental el puerto podría estar al borde de la quiebra. Todo esto hace ver, bueno, que realmente esto está muy complicado para Israel. Por supuesto, esto no solo afecta al puerto, sino también afecta a los empleados del puerto, que ya informó este Galver que tendrán que tomar una licencia forzosa, o sea que está afectando al nivel de vida de los propios israelíes. Hubo un radar israelí también que fue golpeado en el ataque de Irán por un misil. El radar lleva el código Wada Isadek 2, que según informa la operación esta que hizo la Guardia Islámica, bajo este código, informan que el radar de banda X estaba situado en el corazón de Tel Aviv y que estaba escondido dentro de un parque. Bueno, fue localizado y fue destruido. Es un radar de alerta temprana que le permite a Israel tener mayor precisión en la respuesta y mayor velocidad, sobre todo para notificarse que está bajo ataque. Y la característica más importante, podríamos decir, es que el costo aproximado de este mismo radar es de $500 millones, lo cual va a hacer que sea no solo costoso, sino muy difícil en términos de tiempo poder reemplazar este radar, ¿no? Inclusive, según comentan las fuentes iraníes, habían puesto una copia falsa de este radar cerca de la base de Nevatim, pero Irán aparentemente pudo discernir cuál era el blanco real del blanco falso y de esa manera golpear el verdadero radar, ¿no? Calculan ellos que el precio es equivale el costo de este radar a 83 tanques Merkava, lo cual es un golpe importante para el presupuesto de defensa israelí. Tenemos más por la zona. Los hutíes se presentan como especialistas en guerras asimétricas y utilizan drones kamikazes y misiles cruceros que pueden atacar a los barcos a distancias considerables. Bueno, esto tiene que ver con que los hutíes le han declarado la guerra básicamente a Israel y se preparan, ya han avisado, para atacar a la marina israelí. Claramente estamos viendo cómo la situación se va a complicar, ¿no? Y de alguna manera esto ha forzado a la intervención de Washington, que también habla del mismo sentido del peligro de las fuerzas hutíes como una amenaza, un grupo terrorista, como ya sabemos, ¿no? ¿A qué condujo todo esto? A que Israel plantee que el próximo ataque contra Irán puede utilizarse con armas nucleares. Por lo menos hay muchos expertos que creen que Israel estaría decidido ya a utilizar armas nucleares, ¿no? Y que esto va a depender precisamente
de cómo se vayan dando las cuestiones, pero bueno, en principio parece ser que la decisión está tomada, usar armas nucleares contra Irán, lo cual sería bastante más grave todavía que un ataque al programa iraní nuclear o a los puntos petroleros, lo que planteaba Biden en el primer momento, de tener cuidado y no dañar al comercio del petróleo, como se había planteado. Bueno, parece ser que no es exactamente el principal de los problemas, ¿no? No sabemos exactamente qué es lo que va a hacer, pero lo que plantean los israelíes es que mínimamente si Irán responde al próximo ataque de Israel, ya no habría más vuelta y el ataque israelí esta vez utilizaría armas nucleares. Aunque si bien no todos consideran que esto puede ser cierto, algunos dicen no, que Israel tiene que mantenerse dentro de esta lógica. Bueno, cada vez cobra más fuerza la posible respuesta israelí nuclear contra Irán, ¿no? Más allá de todo esto, de la prueba que se realizó en una base subterránea en el desierto en Irán, que es compatible con una detonación nuclear que puede haber sido un test o una advertencia del gobierno iraní. Esto, en este marco, es para tenerlo en cuenta, ¿no? Y simultáneamente se va a dar un encuentro ahora, esta semana, entre el 17 y 18 de octubre, en Bruselas, donde donde va la OTAN rediscutir, revisar las relaciones con Rusia. Por primera vez en décadas, la alianza va a considerar sus acuerdos estratégicos con Moscú. Y esto se debe, según los militares estadounidenses, a la necesidad de adaptarse a la cambiante situación política y militar del mundo. Para por ahí darnos cuenta de la importancia de esto, bueno, tenemos que tener en cuenta que lo que se va a hacer ahora es rediscutir el acta fundacional OTAN-Rusia firmada en 1997. Ese es un documento que definía el compromiso de no injerencia de la OTAN en los asuntos rusos, así como la negativa de parte de las fuerzas occidentales a estacionar fuerzas militares de relevancia en las fronteras rusas. Bueno, parece que, dado como están las relaciones actuales, esto es una cuestión de tiempos pasados. Las relaciones han cambiado radicalmente entre Rusia y Estados Unidos, por lo tanto Estados Unidos ahora necesita desarrollar una nueva estrategia contra Moscú. Esos acuerdos, dicen los funcionarios estadounidenses, ya pasaron, ya son de otra época, y lo que ahora se necesita es generar un marco para una respuesta adecuada, ¿no? Se van a evaluar entonces respuestas militares, tanto económicas, para fortalecer las fronteras orientales de la OTAN. Es curioso el juego de los términos, ¿no? Fortalecer, más bien uno podría decir, para montar una agresión en las fronteras orientales de la OTAN. Pero lo plantean como si hubiera una debilidad. En realidad la OTAN, ¿qué otro enemigo tiene que no sea Rusia hoy en día? También lo justifican esto de alguna manera por la presencia de países en Europa del Este que están alarmados por la actividad militar rusa, especialmente en el contexto de la guerra con Ucrania. Claro, uno por ahí le parecería bastante natural, y más bien la que tendría que estar alarmada es Rusia, con todo el avance y la aparición de nuevos países dentro de la OTAN, la agresividad que expresan las declaraciones. Pero bueno, este arte de decir una cosa que no tiene mucho que ver con la realidad se transforma en que Rusia es la agresora y Occidente el agredido. El jefe de Estado Mayor polaco, Raymond Adres, perdón por estos apellidos, le sobran consonantes y le faltan vocales, Andrzejczak, jefe de Estado Mayor polaco, dio una declaración que pinta, creo que a las claras, la situación en la que hoy estamos, ¿no? La decisión está tomada entre los países bálticos y Polonia
para poder hacer un golpe inmediato contra recursos estratégicos rusos en caso de un conflicto militar. Según el jefe de Estado Mayor polaco, se va a prestar especial atención a San Petersburgo, que podría convertirse en uno de los primeros objetivos del ataque de estas fuerzas de la OTAN. Y aclaró, no actuaremos el primer día, sino el primer minuto. Atacaremos todos los objetivos estratégicos en un radio de 300 kilómetros. No sé cómo tomar una declaración de este tipo, pero bueno, que un país de la OTAN diga que ya tiene como blanco a San Petersburgo y no va a esperar al primer día de combate, sino el primer minuto, básicamente es una amenaza que uno inclusive ni siquiera termina de entender el sentido. O sea, ¿qué están tratando de hacer? ¿Asustar a los rusos? ¿Insuflar coraje a los propios? Porque ¿para qué advertir de algo de estas características? ¿Piensan que Rusia no va a responder si Polonia y los países bálticos atacan San Petersburgo? Obviamente la respuesta de Rusia va a ser devastadora. Y esto lo califica el jefe de Estado Mayor polaca como una acción preventiva como única forma de disuadir una posible agresión rusa. Es decir, para esta gente que pertenece, vuelvo a insistir, al ala más dura de la OTAN, van a atacar a San Petersburgo y los objetivos estratégicos de Rusia como una forma de disuadir una agresión rusa. Eso es realmente demencial. O sea, con eso lo único que van a hacer es garantizar una agresión rusa. Porque ¿cómo los rusos van a dejar que ataquen objetivos estratégicos siendo un país nuclear? ¿Qué piensan los polacos y los bálticos que va a suceder si ellos atacan en forma preventiva a San Petersburgo? ¿No imaginan que va a haber una respuesta nuclear de Rusia? O sea, estas cosas a veces no se logran entender qué es lo que están intentando hacer. Porque si el camino es asustar a Rusia, bueno, ahora vamos a ver más adelante, algo se habla de eso. Hay además una base de misiles Aegis Ashore que está desplegada en Redzikowo, en el norte de Polonia, que en principio estaría lista para derribar misiles balísticos rusos que vuelen hacia el territorio polaco. Después de ver la performance de todos los mejores sistemas antimisiles que tiene Occidente en Polonia y de ver después lo que sucedió en Israel con los misiles iraníes, no sé si están listos para derribar los misiles rusos. Me parece que no están listos por lo menos si estarían listos para derribar los misiles rusos, podrían dar alguna señal. Eso sería bastante más convincente que estas amenazas, ¿no? Esto lo dijo el ministro de Asuntos polacos, Asuntos Exteriores polacos, Radoslaw Sikorski, a una radio local, Radio Rebeliante, ¿no? Jefe de Estado Mayor, ministro de Relaciones Exteriores, amenazando a Rusia abiertamente. Bien, parecería que no puede terminar esto. El ministro de Asuntos Exteriores eslovaco, Juraj Blanár, destacó que Bratislava solo apoya una solución pacífica al conflicto de Ucrania, ¿no? Y eso es el único dato alentador en todo este conflicto, pero ya sabemos cuál es la posición de Fico. Y el asesor de seguridad nacional del presidente de Lituania, Kęstutis Budrys, afirmó que tienen la necesidad los países bálticos de estar preparados ante la posible amenaza Rusia. Otra vez con la amenaza de Rusia, y uno no entiende la amenaza de Rusia cuando en realidad uno ve que lo que están es atacando a Rusia. Y constantemente los bálticos están generando un clima bélico. No veo que haya declaraciones del mismo tenor de parte de los altos dirigentes rusos, quienes en línea general guardan silencio o alguna que otra vez hacen alguna respuesta relativamente moderada ante esta belicosidad, que es absolutamente manifiesta. Pero bueno, como decíamos al principio, parece que todo el mundo está dormido, nadie escucha nada, nadie sabe nada, no hay temas que sean importantes, mientras estamos viendo que se está gestando
Una guerra que Trump dice que puede ser una guerra nuclear en los próximos 3 o 4 meses. Y tal vez antes. Debería haber un poquito más de celeridad, ¿no? Eslovaquia entonces aclaró en esta situación que no va a ayudar a Ucrania con material militar en los almacenes que tiene, porque directamente ya no tiene más que proporcionar. Rusia, ellos apoyan un acuerdo entre Rusia y Ucrania en un marco de países del sur global como China, pero saben que hay que trabajar mucho en esto porque no es fácil. Pero acá es lo que viene más interesante, me parece, porque son relatos de muchas noticias que ya nosotros estamos acostumbrados todos los días, la verdad, hay declaraciones de este tipo desde hace meses, si no años. Pero aparecen algunas un poquitito más picantes. Hay un filósofo, politólogo, analista y columnista que se llama Yuri Baranchik, que publicó en su canal de Telegram que es altamente preocupante que Rusia haya realizado cambios en su doctrina nuclear y en su demostración de capacidades militares probablemente siga lo mismo, lo cual, según este analista, obliga al Estado profundo en los Estados Unidos, a cambiar sus planes para escalar el conflicto en Ucrania y trasladarlo a territorio ruso en forma de ataques con misiles de larga distancia, ¿no? Él menciona que que por Estado profundo se refiere a la comunidad de funcionarios públicos estadounidenses no electos que influyen en la política sin tener en cuenta a los dirigentes democráticamente elegidos en este país. Esto es algo que en general no se dice, pero bueno, que nosotros solemos insistir. Uno vota gerentes de una política que se decide del otro lado. Básicamente esa es la verdadera situación. Y lo que dice Baranchik es eso, o sea, acá los que toman la decisión real son los que están en el Estado profundo, que son toda una serie de funcionarios, personas influyentes, que nadie las elige, pero que sin embargo su opinión pesa por encima de las autoridades realmente electas. Y él dice que ahora tienen que recalcular su política dada la reformulación de la doctrina nuclear rusa. Fíjense hasta dónde van estas cuestiones, ¿no? Porque esta noticia nosotros ya la hemos comentado, la reformulación de la política exterior de Rusia, y sin embargo ha pasado al olvido, ¿no? Prácticamente ha quedado en la nada. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque parecería ser que no hay ninguna alternativa y que esto en realidad es una gran noticia que nosotros no lo tomamos tan en claro. ¿Por qué? Porque los grandes medios de comunicación no lo toman como algo relevante. Estas noticias suelen no aparecer o aparecer en un lugar marginal, entonces parecería que no son tan importantes que Rusia cambie su doctrina nuclear. Pero acá nos está diciendo este Baranchik que en realidad no es que es muy importante, es lo más importante, casi podemos decir que es lo único realmente importante, ¿no? Según Baranchik, y se sigue complicando la historia, el Estado profundo, este grupo en la sombra, necesita urgentemente una escalada de la situación global, pero solo controlada por ellos mismos. O sea, ellos quieren escalar la situación global, urgentemente. Bueno, creo que nos deben escuchar a nosotros que venimos diciendo esto. No hay más que, como le pasa a Israel, también le está pasando a Occidente, al Occidente colectivo. No tienen mucho tiempo para actuar, por eso Rusia no se apura, por eso Rusia intenta mantener las cosas dentro de otro margen, porque se sabe ganadora a largo plazo. Pero el partido se está jugando. Baranchik dice que el Estado profundo va a desatar esa crisis y que no se va a detener ante nada. Incluso
si Biden fuera presionado para que apoyara los ataques israelíes contra Irán en las vísperas de las elecciones en noviembre. Ni siquiera sería ese el problema, decir, bueno, hay elecciones, no, hasta después de las elecciones no vamos a apoyar esto. Inclusive baraja esa posibilidad y dice que Biden le advirtió a Irán que consideraría el intento de asesinato de Trump como un acto de guerra. Si bien Irán es cierto que tiene un problema puntual con Trump por el asesinato en su momento de Soleimani, que nosotros aclaramos que en ese momento probablemente esa fue una decisión tomada por el Estado profundo que asumió Trump para no mostrar que fue una pérdida, un vacío de poder de él, también ha sido un enorme error en el sentido de, bueno, haber dirigido la hostilidad hacia él. Claro, Trump hace muchos guiños hacia Israel, se ha reunido con la gente de la Lubavitch y todas estas cuestiones le han generado una situación incómoda en Medio Oriente. Pero acá todo el mundo aprovecha y hay que olvidarse de que las cosas sean verdaderas o no. Acá lo que siempre sucede es que las cosas se hacen de la manera más práctica y efectiva posible. Para el Estado profundo necesitan sacarse de encima a Irán por su conflicto con Israel, pero además de eso necesitan sacarse de encima a Trump. Entonces hay una posibilidad. Esa advertencia de Biden de considerar el intento de asesinato de Trump como un acto de guerra, en realidad es una excusa. ¿Por qué? Porque si Trump gana las elecciones o está a punto de ganar las elecciones, lo que considera este analista es que es muy probable que el Estado profundo, ante su desesperación, recurra al asesinato de Trump. Lo que esto significaría que matando a Trump, Washington tiene las manos libres para apoyar a Israel con todo su potencial, cosa que hasta ahora no está pudiendo y eso es complicado. Y sería una jugada a dos bandas, sacaría a dos enemigos, el Estado profundo, en un solo movimiento. Matando a Trump por un lado y echándole la culpa a los iraníes para poder después tener las manos liberadas para apoyar a Israel. Ese juego a tres bandas, en realidad, que hace el Estado profundo, demuestra lo que siempre intentamos que se entienda. Si bien hay una guerra entre naciones, en realidad la guerra es entre sistemas y hay un modelo globalista que tiene una política que es la destrucción de los estados, la fragmentación de los estados y el reemplazo por entidades que sean obedientes. Entre los estados que van a destruir también están los Estados Unidos. Por eso a veces yo critico la ceguera de ciertos sectores anticapitalistas, progresistas, de izquierda y demás, que no terminan de entender cuál es el juego. Estados Unidos hoy es la herramienta elegida por este sector, pero no es el problema final, porque Estados Unidos va a ser destruido por este mismo sector, porque este mismo sector no quiere ningún Estado, incluyendo a los propios Estados Unidos. Las épocas cambian, las formas de gobierno y las ideas cambian y mutan. El modelo que se está construyendo, y se está construyendo en realidad desde hace décadas, por no decir siglos, tiene que ver con un gobierno corporativo donde gente de muchísimo dinero y abolengo pueda gobernar con las manos libres, una especie de monarquía absolutista dada por el poder financiero, no tanto de sangre, podrá acompañar cierta aristocracia, pero en realidad lo que da esto es el poder financiero real, y que esa gente descree del Estado. El Estado les pudo haber servido en una época para organizar el mundo a su antojo, pero hoy el Estado es una traba. Entonces lo que quieren hacer es destruir los estados, incluyendo el propio Estados Unidos. Entonces el juego sería bastante fácil en el sentido de eliminamos a Trump y metemos a Estados Unidos en una guerra
contra Irán, que lo va a desgastar a Estados Unidos y después lo vamos a llevar a una guerra con Rusia para que terminen de destruirse los estados y queden las manos limpias para poder seguir. Inclusive plantean que el ataque contra Trump podía llegar a ser hasta derribar el avión que lo transporte. Y después van a encontrar pruebas, un pasaporte, ¿se acuerdan cómo pasó? O un paquete de cigarrillos, o algo que indique la preparación de Teherán en el atentado. Entonces, todos contentos, y ahí van a poder obligar y participar en esta acción punitiva contra Irán. El tema de matar pruebas del 11S a la AMIA y la embajada en la Argentina está más que clara. Se buscan los responsables a dedo y es muy probable que quienes hayan hecho el atentado sean los mismos que después señalan a los presuntos culpables, porque en realidad es un hecho geopolítico. Mientras nosotros seamos tan naif de creer que un juez puede investigar una causa así y no entendamos que estas cosas nos exceden por mucho a cualquier juez federal y a cualquier servicio de inteligencia local, no entendemos lo que está pasando y nos van a seguir llevando como se están llevando. Bueno, porque si tienen la capacidad para hacer esto mismo en los Estados Unidos, imagínense cómo viene la cosa. Y lo más alarmante que dice este politólogo es que quedan pocas semanas, si no días, para que se ponga en marcha este plan. O sea, es ahora ya que va a pasar. Ya hubo 3 intentos registrados de asesinato contra Trump y en algún momento lo van a hacer, pero lo que él plantea como novedad es que en realidad lo van a hacer para echarle la culpa a Irán y ganar la posibilidad de actuar contra ellos, ¿no? Esto puede parecer muy conspiranoico, ¿no? Pero bueno, esto es una opinión que me parece interesante y que encaja muy bien con los hechos que están pasando. Y que además, de alguna manera, también encuadra con lo que dice Jacob Kedmi, un ex diplomático israelí, que dice que Occidente es muy consciente de las capacidades militares de Rusia, pero no cree que vaya a utilizarlas en Moscú. Y según él mismo, dice que, bueno, que se prepara una gran guerra contra Rusia en el año 2027. Estamos entrando en 2025. Fíjense que es más o menos el tiempo que la OTAN necesitaría para acomodar su capacidad de producción, para entrenar tropas y demás, y mientras tanto darle tiempo a que el proceso de desgaste contra Rusia con la guerra en Ucrania funcione, haga mella en Rusia. Pero esto lo dice un funcionario, un diplomático israelí, que lo que dice y que hay una parte de la sociedad rusa que lo cree es que Occidente sabe que es inferior inclusive básicamente a la capacidad militar de Rusia y que Rusia podía hacer pulverizar a Occidente si quiere, pero que Rusia no va a dar ese paso. Dice Kedmi, en su opinión, hablando de los dirigentes rusos y de Putin en particular, es débil de espíritu y la nueva doctrina nuclear no es más que una amenaza. Siempre respondieron a las advertencias de Putin diciendo, él nos asusta, nunca se atreverá a hacer esto. Y ahí es donde está el gran problema, ¿no? Porque ¿se acuerdan que muchas veces dijimos que, lo venimos repitiendo en los últimos tiempos, que acá el problema que había entre Rusia, Estados Unidos, Israel, Irán y demás, es que el occidente colectivo funciona con decisión, aún siendo menos envalentonado, sin medir las consecuencias y sin temor a una guerra nuclear. Así actúa Occidente. Por eso testea constantemente los límites y golpea una y otra vez a Rusia. Y la respuesta del lado ruso y del lado iraní es intentar crear condiciones como para forzar a Occidente a una negociación que nunca se va a producir, porque Occidente, como dice Kedmi, está convencido que nunca van a usar su capacidad militar de verdad. Y este es el tema que también se discute en Rusia.
En Rusia hay un sector que dice, es la quinta columna. La quinta columna es la que cree que hay que sentarse y negociar con Occidente, mientras que hay otro sector que dice, no, esto no podemos seguir esperando y hay que atacar a Occidente y definir esta situación. Y si es necesario arrancar haciendo desaparecer al Reino Unido del mapa como advertencia, pues hagámoslo. Eso va a ser mejor que sentarse esperando y dejándolos que sigan avanzando, porque tarde o temprano va a haber que hacer eso, porque Occidente nos va a llevar a eso, no va a permitir que haya otra cuestión. Pero según dice Jacob Kedmi, Occidente está convencido que si bien Rusia tiene la capacidad de usar su tecnología militar, no lo va a hacer. Y que necesita llegar al 2027 para estar en condiciones de desatar su propia ofensiva contra Rusia, ¿no? Lo que plantea también es que Estados Unidos y sus aliados, el Occidente colectivo, seguirá con esta política hasta agotar a Rusia, al mismo tiempo que preparen una guerra contra ella que, según sus estimaciones, podría comenzar en el 2025. Es decir, la famosa guerra de desgaste que se está haciendo ahora. Rusia está tratando de desgastar a la OTAN en un ambiente controlado en Occidente, en Ucrania, mientras que Occidente está tratando de desgastar a Rusia, de ablandarlo, podríamos decir, para finalmente terminar con Rusia en la guerra. Es como, no sé si habrán visto alguna vez una corrida de toros. Cuando hay una corrida de toros, el matador, el torero, no se pone contra un toro vital a tratar de matarlo de una estacada. Van a entrar primero banderilleros que lo van a ir cansando al toro y le van a ir clavando como una especie de lanzas chiquitas, no sé qué nombre tienen, en el lomo, que todo eso lo va debilitando al toro, lo van cansando, lo van debilitando y después el golpe de gracia es el que da el matador. Bueno, eso es lo mismo que está haciendo Occidente. Está clavándole banderillas a Rusia para esperar la estocada final que se la va a dar en el 2027, según dice Jacob Kedmi. Y vuelvo a insistir, no es cuestión de creerles o no, o si Kedmi tiene razón, o de dónde sacó la información, o cómo se prueba esto. Es de atar cabos. La forma de analizar estas cosas es analizar el aspecto general de lo que está sucediendo, ver las principales noticias y ver también las chiquitas que pasan casi desapercibidas, pero que son importantes, como en este caso de la reactualización de la doctrina militar, y tratar de entender los esquemas de pensamiento. Por eso decíamos que para nosotros es tan importante entender cómo piensan los rusos. Porque fíjense que en realidad estamos viendo un juego que es sangriento, pero que también es mental. Occidente está llevando al límite a Rusia pensando, convencida de que Rusia nunca va a responder, aún siendo consciente, según dice Jacob Kedmi, de la capacidad militar que tiene de verdad Rusia si quiere, pero no se van a atrever a usarla. Hay casi como podríamos decir una supremacía mental de Occidente sobre Rusia, según la opinión de este israelí, y que puede ser precisamente lo que termine por dictaminar un vencedor en este enfrentamiento, ¿no? Kedmi dice que la OTAN se está preparando para una gran guerra con Rusia en el 2027. Necesita preparar su ejército, sus fuerzas armadas y desgastar a Rusia. Y para eso tiene 2 años más por delante. Eso es lo que estaría haciendo, y cuando uno observa los movimientos, no puede menos coincidir con que eso es lo que intenta buscar Occidente. Acá el gran tema es quién va a desgastar primero a quién, porque Occidente también está lleno de problemas, está al borde del desastre. Pero no olvidemos que quienes promueven esto quieren la destrucción también de Occidente. No quieren la victoria de Estados Unidos sobre Rusia, quieren la destrucción de Estados Unidos y de Rusia y de China y de la India y de cualquier estado relativamente importante que pueda existir. Ese es el objetivo de ellos. Entonces, ellos
Este enfrentamiento lo sostienen a como de lugar y vemos, lo hemos comentado muchas veces, cada vez que se está por dar un paso en función de acordar una tregua, una solución o algo, van a aparecer los británicos, va a aparecer alguien que va a intentar boicotear ese proceso. Son quienes controlan, por ejemplo, a los polacos, porque ¿cuál es la razón para que el ministro de Relaciones Exteriores y el jefe de Estado Mayor polaco decidan inmolarse? Porque si hay una guerra entre Occidente y Rusia, Polonia va a durar un suspiro, porque va a ser lo primero que va a hacer desaparecer Rusia. Y Rusia no es una amenaza vacía, Rusia tiene con qué hacerlo. Es clarísimo que lo puede hacer, lo está demostrando en Ucrania. Lo único que tiene que hacer es poner una cabeza nuclear donde hoy hay cabezas convencionales. Con esas ojivas nucleares puede hacer desaparecer a los bálticos, a Rusia, a Polonia y a quien se le cruce adelante. El único rival que podía discutirle es Estados Unidos. Entonces, dadas esas condiciones, como están dadas las cosas, ¿cuál es la locura que tienen los polacos por ir a una guerra con Rusia? Es una guerra a la que no van a sobrevivir. Que no digan que es porque los están amenazando los rusos, porque la verdad podían tranquilamente negociar con Rusia antes de una guerra que es una especie de autoinmolación. Ahora, no debería sorprendernos esto cuando nosotros vemos, por ejemplo, que Alemania también se inmoló, también destruyó su propia industria, destruye su economía y arrastra atrás de sí a toda Europa, y nadie sabe por qué, porque no es serio en estas cuestiones plantear que Alemania en realidad lo que hizo fue para defender a Ucrania, la integridad de Ucrania, la soberanía de Ucrania, la democracia en Ucrania. No tiene ni siquiera un presidente electo en Ucrania, tiene un presidente que viene fruto de un golpe de Estado, pero además de eso, que ya se le venció y sigue obrando como presidente, aunque su mandato hoy carece de legitimidad y nadie dice nada y a nadie le importa. Todo es un enorme delirio que no hay forma de entenderlo si no es porque quieren destruir a los estados, porque cuando alguien dice, no, pero eso es una exageración, eso es conspiranoico, eso no es serio, yo le diría que me den una explicación de por qué se están suicidando en masa los países. ¿Por qué Occidente fuerza el suicidio? ¿Cuál es el objetivo? No, obtener una empresa alemana, sacar un competidor. Cuando Occidente hace eso, a Estados Unidos le está sacando su principal aliado. El principal aliado de Estados Unidos para gobernar el mundo era la Unión Europea, por capacidad económica, por una hipotética capacidad militar, por tecnología, por demás, era quien ayudaba a cogobernar el mundo. Al servicio de Estados Unidos, pero que bueno, que está a otro nivel. Y esa misma gente ahora se está destruyendo por orden de Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos destruye a su mano derecha? Los manda a destruirse. Eso tampoco le serviría a Estados Unidos a largo plazo, porque cuando se termine de tercermundizar Europa, que es lo que va a pasar, Estados Unidos se va a quedar sin un socio importante como eran los europeos. Y el mismo camino va a seguir Japón y Corea, seguramente. Y tienen que enfrentar a los mismos enemigos de antes. Entonces, ¿cuál es el sentido para Estados Unidos a eso? No tiene sentido, carece de sentido. Porque esto no es bueno para Estados Unidos tampoco. Es bueno para los globalistas. Esa es la enorme diferencia que hay que entender. Poder entender las corrientes que hay internas en Estados Unidos y ver que tienen objetivos distintos. Mientras uno tiene el objetivo de ser una nación, como fueron siempre, y ahora cerrada en sí misma, aislacionista, los otros quieren un Estados Unidos que se autodestruya. No se olviden de que la corriente aislacionista de Estados Unidos fue muy fuerte durante el siglo XIX y durante parte del siglo XX, y Estados Unidos fue arrastrado a la Primera y Segunda Guerra Mundial en operaciones un poco extrañas. O sea, básicamente el pueblo estadounidense no quería ir a la guerra y se generaron ataques de falsa bandera para que el país tuviera que entrar en guerra. Desde Pearl Harbor, creo que está bastante claro cómo se hicieron esas cosas. Lo mismo lo hicieron con la guerra con España. Estados Unidos fue llevado a la mayoría de las guerras por un sector, porque había otro sector que era aislacionista. Esos dos grupos llegan hasta hoy. Llegan hasta hoy, con la diferencia que el globalista consiguió, primero construyó
Primero sacó a Estados Unidos del aislamiento y lo transformó en una potencia mundial, en el hegemón mundial. Y ahora lo quiere usar como una herramienta para destruir al resto del mundo y destruirse a sí mismo, para dejarles a ellos un mundo diferente que puedan gobernar según sus leyes, valores y principios, y ahí entramos en el transhumanismo, todo eso. Pero habitualmente los análisis quedan cortos, se quedan rengos, estas cosas no las mencionan, no mencionan la cuestión del transhumanismo, estas ideas, el ataque a las religiones organizadas, porque nosotros tenemos una mentalidad muy liberal, muy cultivada con esos valores liberales y no entendemos este tipo de mecanismos que se están usando. Ahora ya nos tienen al borde de una guerra termonuclear y seguimos negando las evidencias que tenemos ante nuestros ojos, ¿no? Y una cosa más, y ya con esto termino, que dice Kedmi. Kedmi cierra diciendo que las declaraciones de Rusia está dispuesta a negociar la paz en Ucrania no son consideradas como un hecho magnánimo o de un país que comprende, amante de la paz, que podía ser Rusia, sino como un país débil. Según este israelí, negocian los débiles, los fuertes no negocian. Y esa es la lógica del Estado de Israel. El Estado de Israel no negocia con nadie, impone. ¿Por qué? Porque es fuerte. ¿Quién negocia? Los débiles. Los débiles negocian, los débiles no se atreven a usar sus armas. Eso es finalmente el mensaje de esta historia. Ahora, ¿y si se equivocan? ¿Y si Rusia en realidad piensa de otra manera? ¿Y si Rusia no tiene este esquema de pensamiento agresivo occidental, sino tiene un pensamiento que se alinea con su historia, con esa famosa frase que decía siempre Nikolai Mikhailov, que dice siempre Nikolai Mikhailov, los rusos no comienzan las guerras, pero las terminan. Entonces, los rusos una vez más están yendo por el mismo camino que hicieron con Napoleón y que hicieron con Hitler. Ellos no comienzan la guerra, pero ellos ganan la guerra. Eso es la respuesta de Rusia. Entonces, cuidado con creer que Rusia no va a usar sus armas, que Rusia bien puede usar sus armas porque más allá de ser confiados, ellos también tienen la conclusión, ha llegado a la conclusión de que esto ya es público y notorio. Ya en Rusia todos los que están en el poder de decisión saben a qué está jugando Occidente y bueno, falta que tomen la decisión para ir en otro sentido y de alguna manera desmantelar esta política del globalismo.